que hubieran tenido que competir contra chicos. No es justo simplemente. Y el propio competidor, o la propia competidora trans lo tiene que saber, lo sabe. Llego con una ventaja indebida, biológicamente hay una diferencia. Y esa diferencia la vierto en la vida de estas chicas y no es justo. Yo creo que se puede asumir esa posición perfectamente sin ser de derecha ni odiar a la gente trans. La guerra cultural no es cosa de ideas. Hay cosas de la guerra cultural que a mí me llaman muchísimo la atención. Se supone que tienes que asumir ciertas posiciones en la guerra cultural para ser de izquierda o de derecha. Y hay una serie de cuestiones que creo que lo dejan bastante claro. El tema de los derechos de las personas con una sexualidad distinta, LGBTQ, ¿verdad? Pues pum, pim, pum, pam, pam, más 16 por 32. No es un asunto de izquierda o derecha. Es un asunto de derechos humanos simples y sencillos. ¿A ti qué te importa lo que hacen los demás? Mientras no afecten a otros. Esto es evidente, ¿no? Hay gente, hay gays de derecha. Simplemente hay lesbianas de derecha. Hay gente queer de derecha. Y estar a favor de que se les reconozcan los derechos, se les deje vivir, no creo que sea una cuestión de izquierda y de derecha. La derecha lo persigue sobre todo por motivos católicos. Está el tema del aborto, el racismo, el imperialismo, la censura, la libre expresión en las universidades, el COVID y la medicina, ¿no? Hay gente a la izquierda y derecha que están totalmente convencidos de que el COVID fue la pandemia, ¿no? Me dice, estoy aquí, pero qué bonito alguien que se cree de izquierda, de la mano de Robert F. Kennedy Jr., ¿no? Eso es tremendísimo. El cambio climático, hay gente a la izquierda, o presuntamente a la izquierda, que lo pone en duda, así como hay gente a la derecha que lo pone en duda, cuando no es una cuestión de opiniones, es una cuestión de los hechos y los datos. Pero sobre todo, y quiero hablar de esto por lo que ha pasado en los últimos días, la gente trans. Cuando uno habla de la gente trans, parece que hay dos posturas. Los apoyo absolutamente en todo, por encima de todo lo demás, por encima de todas las personas, los derechos de la gente trans son los más importantes. O dos, esta gente no tiene derecho a vivir y a ser. El segundo lo utiliza más la derecha. Y el primero lo utiliza una parte de la izquierda posmoderna, de la que yo llamo, en ese libro, así le puse, la izquierda Feng Shui. A ver, vamos a ir dejándolo muy claro, a ver si entendemos que no es un asunto de izquierda o derecha, ni de tomar posiciones a ciegas. Las personas trans, mujeres trans, hombres trans, ¿qué derechos tienen? Todos los que tenemos todos nosotros, todos los seres humanos. Ni uno menos. No se les puede impedir sin motivo ninguna actividad. Si el motivo es que son transexuales, no es un motivo, ¿ok? Ahora, recientemente estalló en el mundo del baloncesto femenino y estalló por parte de alguien a quien yo le tengo un enorme aprecio, Sophie Cunningham. Ella dijo que parte de su tarea, ella siente que debe proteger a las niñas en el vestuario, el vestidor, diríamos en México, y que las chicas no tienen que competir contra hombres biológicos. Y el mundo estalló. La izquierda la ha llamado casi sirviente de Trump, cuando ella políticamente está muy a la izquierda de Donald Trump. Es una mujer de rancho, pero es una mujer de una política moderada. Pero la tienen que encasillar porque lo que dijo lo tienen que utilizar. La izquierda ha dicho que odia a la gente trans, y ha dicho, yo no odio absolutamente a nadie. No tengo por qué odiar a nadie porque sea transexual, que es muy bien. Eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Y la derecha ha dicho, esta es de las nuestras, es enemiga de todos los malvados trans. Y ella ha dicho, no, estoy llena de amor para todo el mundo. Hombres, mujeres, de cualquier género, de cualquier sexo, trans, cis,
homosexuales, polisexuales, bisexuales, asexuales, multisexuales o lo que tú quieras sexuales, mientras no lastimen a nadie. Ahora, es posible tener una postura intermedia, una postura razonable en algunos temas como el de los vestuarios o competir contra hombres biológicos. Yo creo que sí. En los vestuarios, si tú eres una mujer trans pero no te has operado, pues es razonable que la gente no te quiera ver tus cosas colgando, ¿no? Y que sus hijas pequeñas no vean tus cosas colgando. Nada más. No es que seas menos, eres mujer si quieres, pero eres mujer con un atributo concreto que no corresponde al entorno en el que estás. Entonces, o usas el otro vestuario, o ponemos un vestuario para gente trans, que me parece magnífica idea, o te pedimos que no andes exhibiendo tus joyas de la corona ante niñas que pueden sentirse incómodas y sus familias. Niñas que pueden preguntarse, ¿y eso qué es? Cuando no están en edad de preguntarse, ¿eso qué es? ¿Es irracional? ¿Es odio a las personas trans? Yo creo que no. Si esas personas no han hecho la reasignación de sexo, es decir, la alteración genital para tener unos genitales similares a los del el sexo del que se sienten parte, legítimamente, pues si no se han reasignado el sexo, tienen que actuar como gente que no se ha reasignado el sexo. No. Yo estaría ahí a favor de los vestuarios para homosexuales, vestidores para homosexuales. Pero la competencia es muy escasa. En Estados Unidos el problema es que el asunto crece, pero era muy poquita gente que tenía el problema de chicas compitiendo contra hombres biológicos, ¿no? Mira, hay una diferencia biológica, indudablemente. Por genética, el hombre, el XY, tiene mayor masa muscular, tiene un desarrollo diferente, tiene unas características esqueléticas distintas, y si se desarrolla como hombre tiene ventajas clarísimas. Cosa que más o menos entendemos cuando tenemos los 100 metros lisos para mujeres y los 100 metros lisos para hombres. Cuando tenemos fútbol femenino y fútbol masculino. Cuando tenemos baloncesto femenino y baloncesto masculino. Porque si está el equipo de baloncesto español, la selección española de baloncesto, mujeres, y enfrente viene la selección de Grecia, pero los hermanos Antetokounmpo han decidido que los tres son mujeres y vienen a jugar contra ellas, hombre, un desequilibrio lo hay. Sí. No es que no tengan derecho a sentirse mujeres. Si creen que son mujeres y se sienten sinceramente mujeres, me parece muy bien. Pero no pueden jugar contra las chicas. Es lo mismo por lo que tenemos pesos en el fútbol, en el boxeo. Es que yo soy peso pesado, pero me siento peso pluma. Y mi corazón me dice que soy peso pluma. Ya, pero no vas a poder subirte a un ring contra un peso pluma porque le vas a arrancar la cabeza. Es así de sencillo. Yo soy LeBron James, pero es que yo me siento adolescente y quiero jugar en la categoría de junior del club de mi hijo. Pues es que va a haber un desequilibrio porque tenemos categorías infantil, cadete, junior, senior, profesional, NBA. Tenemos categorías de peso en el boxeo, masculino y femenino. Y por lo tanto, entendemos que hay una inequidad, que las inequidades no deben existir en el deporte. Si te has desarrollado muscular, físicamente como hombre, tienes una ventaja. Y es una ventaja que no es equitativa. Por lo tanto, nuevamente, una liga de gente trans a mí me parecería lo correcto. ¿Tienes derecho a competir en un deporte? Por supuesto. ¿Tienes derecho a competir con gente que está en calidad de inferioridad tuya para ganarle porque es el único lugar donde puedes ganar? No. Del mismo modo en que LeBron James no puede jugar en cadetes, del mismo modo en que un peso pesado no puede competir en peso pluma. Para eso tenemos categorías. Si hay que crear una categoría trans, yo soy el primero en apoyarlo.
Pero entiendo perfectamente, mis hijas eran nadadoras. Así como mi hijo es baloncestista, mis hijas fueron nadadoras. Si hubieran tenido que competir contra chicos, no es justo simplemente. Y el propio competidor, la propia competidora trans lo tiene que saber, lo sabe. Llego con una ventaja indebida porque no soy igual a aquellas personas con las que estoy compitiendo. Biológicamente hay una diferencia. Y esa diferencia la vierto en la vida de estas chicas y no es justo. Yo creo que se puede asumir esa posición perfectamente sin ser de derecha ni odiar a la gente trans. He hablado mucho de mis amigos, de mis amigas, que fue la primera persona trans que yo conocí en México en los años 90 y era parte del grupo como chico y hasta la fecha es parte del grupo como chica. Y ya, no pasa absolutamente nada, toda la gente tiene derechos, pero en puntos donde hay otros afectados, se tienen que considerar los derechos de todos, ¿no? Hay derechos que requieren ciertos requisitos para ejercerlos. No puedes llegar y decir, yo tengo derecho a ser médico. Sí, por supuesto, tienes derecho a ser médico. Perfecto, mañana quiero hacer una operación de neurocirugía. Espérate, ¿estás preparado? No, pero tengo derecho. No. Es que para ejercer el derecho de operar el cerebro a alguien, tienes que cumplir una serie de requisitos. Y si no cumples con esos requisitos, no te lo vamos a permitir. Oye, pero es que tengo derecho. Sí. Pero tener el derecho no garantiza la consecución de ese derecho sin requisitos. Oye, yo tengo derecho a un empleo. Por supuesto, la Constitución establece que tienes derecho a un empleo. Perfecto, quiero ser presidente de Banco Santander. Y va a ser un poco difícil. No, yo tengo derecho. Sí, tienes derecho, pero necesitas una serie de requisitos, entre otros ser parte de la familia, ¿ves? De los ricos, de la familia de los del Banco Santander, para ser presidente de Banco Santander. No te podemos cumplir no te podemos hacer efectivo tu derecho así, nada más, porque no es un derecho como tengo derecho a la vida, tengo derecho a beber, tengo derecho a comer. Eso nos podríamos desvivir para lograr que puedas comer, pero no para que seas presidente del Banco Santander. No que estoy haciendo equivalencias, simplemente lo utilizo como ejemplos de requisitos que tienes que llenar. Para competir como mujer necesitas tener las características generales que tienen las otras competidoras. Yo creo que ahí se tiene razón. Y no es ser menos liberal ni menos de izquierda reconocerlo y admitirlo. Yo por eso recuerdo que las feministas socialistas, las feministas de mi partido, el Partido Socialista Obrero Español, se han opuesto a algunos aspectos de las leyes trans que consideran lesivos para las mujeres o que se consideran lesivos para los propios interesados, como es el caso de la mutilación y hormonación de menores de edad. Si no les permites a los chicos, tengo derecho de cambiarme, de reasigmarme el sexo, sí, cuando cumplas 18. Pues como tienes derecho a conducir automóviles, pero no te vamos a permitirlo hacer antes de los 18, y hay una serie de decisiones graves sobre tu vida que no te vamos a permitir hacer porque consideramos que todavía no tienes el desarrollo emocional, intelectual como para tomarlo. Y en cuanto a la automutilación y el ponerte un régimen hormonal que te va a afectar toda tu vida y decidir eso a los 9, 10, 11 años, pues igual no. Las mujeres de partidos de izquierda están en contra de este tipo de cosas con razones, no con rollos ideológicos. Y creo que es importante darnos cuenta que parte de la guerra cultural no es de izquierda o derecha. Es de razón, de lógica, de hechos, de datos, de justicia, de equidad y de no tomar posiciones automáticamente porque es más de izquierda, porque no lo es.